Padre Santo y Padre bueno, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos permites estar en tu santo templo en esta mañana. Vamos a estudiar el libro de Esdras, Señor. Bendice a aquellos que están aquí y los que vienen de camino y los que llegarán y los que no puedan venir y estar con nosotros en esta mañana, pero que esta clase la van a ver entonces el jueves próximo. Señor, bendice tu palabra, hazla viva en nuestros corazones, Dios, y que cada día podamos entender nuestra realidad en el siglo XXI a la luz de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este libro, Esdras, habla sobre la restauración de la ley y el orden. ¿Por qué? Porque Esdras él es sacerdote, él es escriba, él es gobernador nombrado por el rey Artajerjes, y los hebreos han sido llevados de Jerusalén a Babilonia por los babilónicos. Luego los persas los liberan. Comienza con Ciro el Grande, libera, y Zorobabel llega a Jerusalén, reconstruyen el templo. Luego con Esdras se reconstruye la ley y el orden. Y por último con Nehemías se reconstruyen los muros de la ciudad. El texto de oro es Esdras 7, que nos dice 10 que Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor, cumplirla a fin de enseñar los estatutos. Fíjate que el proceso es ese: él estudia la palabra, él la cumple y él la enseña. Así que el objetivo es comprender el significado histórico de ese regreso de Esdras, valorar cómo Dios obra a través de sus líderes y expresar agradecimiento a quienes son y han sido líderes y maestros de la palabra y que nos han traído hasta aquí. Cada uno de nosotros tiene algún líder o alguien que uno ha seguido el pensamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante de premédica allá en los 60, me gustaba mucho los escritos del doctor Justo González, del doctor Mergal, allá en el seminario evangélico, que son gente que te impactan por cómo han interpretado la palabra, cómo lo han estudiado. Así que en la lección de hoy vemos Esdras es como una figura que nosotros debemos emular, ¿verdad? Vamos a encontrar en la lección de hoy esta palabra, escriba. ¿Qué es un escriba? Porque Esdras es escriba, un escribano, alguien que escribe, pero esa palabra es algo más. El escriba es una persona versada en idiomas, en la literatura, en historia. O sea que es una persona que se usaba mucho por los reyes, porque sabían de historia, conocían, por ejemplo, en el caso de Esdras, hablaba hebreo, hablaba el idioma de los caldeos. ¿Cuál es el idioma de los caldeos? El arameo. Por eso es que en el primer siglo, cuando el tiempo de Jesucristo, se hablaba más arameo que hebreo en Jerusalén. El hebreo era el idioma antiguo. Es como nosotros ahora hablamos español. Y el idioma antiguo nuestro, ¿cuál es? El latín, porque de ahí es que procede. Bueno, el escriba era una persona que era docta, conocía todo esto. Se dedicaba al estudio, y Esdras trabajaba para el gobierno y él era, como decir, el experto en asuntos de la provincia de Judea. Porque estos reinos, el reino persa, medo-persa, era enorme.
pero en esa región de los judíos, pues habían dentro de la corte especialistas, y Esdras es el especialista en asuntos judíos. ¿Quién es el autor de este libro? El autor de este libro se le atribuye precisamente a Esdras, ¿verdad? Probablemente él escribió, además del libro de Esdras, escribió Nehemías, escribió Primera de Crónicas, y se piensa que este hombre, además de ser un escriba, es un editor, editó el Antiguo Testamento, posiblemente el Pentateuco. Cuando leamos hoy en la lección que dice y habla de la ley de Dios, eso es lo que se refiere. También en Nehemías se llama Azarías, o sea que Esdras tiene otro nombre, es Azarías. Y esto es alrededor del año 450 antes de Cristo. Esdras significa Dios es ayuda o el que ayuda. Y mira que Dios lo ayudó, ¿verdad? En esta misión que tiene. Es un sacerdote, es escriba, un gran líder. Y la mayor parte de Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Y mire usted, el Salmo 119, que es ese salmo bien largo. El 119, que cuando uno lo lee y con el background, como decimos en buen español, de saber quién es Esdras, quién es el autor, uno entiende cómo era el corazón de ese hombre. Si usted quiere conocer a Esdras, vaya al Salmo 119. Y encabezó un concilio de especialistas, vamos a decir, en la literatura judía, y fue el que formaron el famoso canon del Antiguo Testamento, porque lo que habían eran libros, ¿verdad? Así que Esdras es una persona bien importante para los judíos. De hecho, en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías son un solo libro, que nosotros lo tenemos separado porque San Jerónimo lo separó cuando tradujo la Vulgata Latina en el 400, 500 de la era cristiana. Porque ni en la Septuaginta de los traducción al griego que se hizo 300, 200 años antes de Cristo, se mantienen Esdras, Nehemías como un solo libro. Así que nosotros heredamos la costumbre en las Biblias evangélicas de la Vulgata Latina de separar estos dos libros, pero en realidad es difícil. En Babilonia, el judío ha sido llevado al exilio. Cuando los monarcas de Babilonia llevaron al pueblo, se quedaron, recuerden que siempre se llevaron los príncipes de judíos, la gente más joven, más inteligente, fuerte, a los débiles, la crema, a los discapacitados los dejaron en Jerusalén. Y muchos de ellos, por eso que vemos a Daniel, usted lee el libro de Daniel y encuentra cómo trataron de indoctrinarlo, pero Daniel se mantuvo, ¿verdad? Pues Esdras es de esa época. Y entonces, digo de años después, ¿verdad? Porque Esdras es de los que regresan. Vemos que regresan de Babilonia 50, 60 años después. Vemos que se reconstruye el templo. Cuando usted va al libro de Esdras y lee del capítulo 1 al capítulo 6, va a encontrar que es la historia de Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? El líder que llevó el primer grupo y es el que reconstruye el templo. Capítulo 1 al 6, el templo con Zorobabel. Esdras, capítulo del 7 al 10, que es lo que vamos a leer hoy. Torá y comunidad. Y luego de ahí brincamos a Nehemías, capítulo 1 al 7, los muros. Así que Zorobabel, el templo. Esdras, la ley.
vamos a organizarnos como comunidad, porque ellos vienen del exilio. Y entonces, si usted lee bien, cuando leemos bien Esdras, lo que se hizo fue aplicar la ley del imperio persa y la ley del Dios de los cielos. ¿Y cuál era esa ley del Dios de los cielos, como nos dice la palabra en Esdras, o lo vamos a encontrar? Puede ser el Deuteronomio, puede ser el Levítico, puede ser lo que posteriormente le llamaron todo el Pentateuco. O sea, son las leyes escritas de Moisés. Muy bien, Abraham, eso mismo. Así que eso es lo que este hombre viene. Y Nehemías era un dictador, déjame decirle. Uno lo ve bien con los ojos de ahora, no con 2500 años atrás. Y la verdad pero a veces los líderes tienen que ser medio dictadores para que la gente camine, porque si no, no forma. Los muros de la ciudad, Nehemías es el que reconstruye los muros. Así que tenemos el templo, un tiempo de mucha efervescencia espiritual, pero decayeron. Llega entonces Esdras, levanta la espiritualidad y luego por fin llega entonces Nehemías. Así que Zorobabel es el templo y aquí tenemos a Ciro, que es el que les permite, y lo había predecido Jeremías, ¿verdad? Que 70 años iban a estar en el cautiverio. Regresan, eso lo encontramos en Esdras capítulo 1 al 6. Allí dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha ordenado reconstruir el templo que está en Judá. Así que Zorobabel, por orden de Ciro, el persa, regresan para reconstruir el templo. Luego tenemos entonces en este libro de Esdras, capítulo 7 al 10, la Torá y la comunidad. La Torá, la ley. Y eso es lo que Esdras es un escriba, es sacerdote también. Ahora podemos discutir ahora. Vamos a encontrar algo que para los ojos del lector cristiano del siglo XXI nos choca. Y es que en Esdras, ahí vamos a encontrar que este señor era muy celoso con la ley. Y cuando llegan allí, ¿qué encontraron? Matrimonios mixtos. ¿Qué es un matrimonio mixto? Para nosotros hoy en día, diferente de raza, diferente de creencias. Y hoy pues más o menos entendemos, pues somos tolerantes con eso. En ese momento hay que verlo con los ojos de ellos, en su entorno cultural. Cuando llegan allí, encuentran que había una mezcolanza. Los judíos, los hebreos, empezando por los gobernadores, se habían casado con mujeres que tenían otra religión. Entonces, un problema. Los hijos, ¿quién los cría? Las madres. Entonces, el miedo de ellos era que fueran entonces contaminados con las creencias paganas. Y eso era lo que había, una mezcla. Por eso cuando Esdras llega allí, dice, estas personas eran familia, eran matrimonio, tenían hijos. ¿Cuál fue la decisión? Mira a ver si ustedes se acuerdan. ¿Cuál fue la decisión con estos matrimonios mixtos? Los mandaron a separar. ¿A quiénes, Abraham? ¿Tú no te acuerdas? Si le dijeron, bueno, ahora te tienes que rechazar, como ellos hacían. Llegó el momento. Con judíos nada más. ¿Y qué hicieron con los hijos? Los mandaron con las mamás. O sea, según la reforma que hizo esta gente, obligaron a aquellos matrimonios de esta índole a divorciarse y a las mujeres se fueran con los hijos. Fue duro, tú lo miras desde el punto de vista de nosotros hoy en día. Para ellos fue durísimo también. Pero, ¿qué hubiera hecho el Señor? ¿Qué hubiera hecho el Señor con esta ley? Ya, a mí cuando estudiaba la palabra esta me decía, ¿oísteis qué fue dicho? Mas yo os digo,
Y ahora yo quiero oír qué ustedes piensan. ¿El Señor hubiera aceptado este tipo de divorcio? Que los hijos, los inocentes, los muchachitos se quedaran huérfanos de padre, las otras mujeres viudas, entre comillas, porque eran mujeres rechazadas. Es un problema social bien grande. Claro, todo esto nosotros lo tenemos que ver, el fondo cultural de ellos, porque estaban en un momento de crisis. Ellos venían de un pueblo pagano, que ellos no sabían nada, venían a Jerusalén a reconstruirse y tenían que, como que decimos en buen español, cejar fila. Cejar fila, solo los judíos, solo nosotros, porque si no. Pero el Señor yo creo que hubiera dicho, no. Ustedes oyeron esto, pero vamos a hacer esto. Porque entonces la Biblia tiene que ser una idea. Entonces, ¿estaría el divorcio aceptado en ese momento? ¿Qué dijo el Señor en los evangelios? Que no, solamente por esto hay un par de cosas, ¿verdad? Pero los judíos habían llegado a un momento que si la mujer se le quemaban las habichuelas, carta de divorcio. me caen mal, carta de divorcio. O sea, era un relajo lo que tenían, por eso es que el Señor le dice, no, suspendan el relajo este. Y a base de dónde sacaban eso, de los grandes teólogos judíos, como Hitler, de esa época, y hay otro más. En otras palabras, que había maestros de la palabra que interpretaban y la gente lo seguía. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, Esdras 9:10, tanto ellos como los hijos han tomado mujeres de esos pueblos, el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado, empezando por los gobernadores, por los jefes importantes. Y entonces, ¿qué hicieron? Ustedes no tienen parte en Israel. Y se quedaron los hombres solos, judíos, y mandaron a sus mujeres con sus paganos, o sea, de otros pueblos. Pero es interesante, porque Ruth, la moabita, ¿de dónde era? Pues de Moab. Por eso dice moabita. Era gentil, era pagana. Y Ruth está en la genealogía del rey David y del rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesús. Así que entonces, esto de los matrimonios mixtos, hay que tener cuidado. Nosotros no podemos estar con tanta... Bueno, anyway. Malaquías 2:11 dice, esposa, que en Judá han tomado esposa mujeres que adoran dioses falsos. Esto lo traduce Dios habla hoy. Mujeres que adoran dioses falsos y esas mujeres son las que van a criar los hijos. Por lo tanto, sin embargo, mira lo que dice Malaquías 2:16. El Señor y Dios de Israel, el Señor de Sabaoth, claramente ha dicho que aborrece el divorcio. Entonces tú dices, pero ¿y en qué quedamos? Era un fenómeno que tenían en ese momento. Entonces, yo siempre he interpretado este texto que hay momentos que sí, que el divorcio va a ser necesario. Digo yo, usted como ser pensante y cristiano maduro, usted haga su conclusión. Pero fíjate que el mismo Malaquías se canta y se llora, porque por un lado habla de esas mujeres, de dioses paganos, pero por otro lado lo que dice, ¿por qué? Lo que interpretan muchos era que muchos judíos habían dejado a sus mujeres judías y se habían casado con estas mujeres. Esa es una interpretación, o sea que no vamos a estar rompiéndonos la cabeza aquí con eso. Los samaritanos es un ejemplo. Bueno, los samaritanos, recuerda que las 12 tribus, bajo Saúl, David, Salomón. Llegó Salomón, muere Salomón, se acabó la fiesta. Se divide el reino, quedan 2 tribus abajo, en el sur, que son Benjamín y Judá. Y las 10 de arriba, cuando a Asiria se lleva en cautiverio a las 10 tribus de arriba,
era parte de la estrategia mezclarlo. Y mezclaban a esa gente, en este caso las 10 tribus, con otros pueblos. De ahí entonces salieron los samaritanos, es un sincretismo, sí, medio judío, vamos a decir, Abraham, como tú lo señalas. No eran judíos puritos de pura cepa, adoraban en otro monte, no en Jerusalén, y así por el estilo, y tenían otras creencias y otras. Bueno, la lectura bíblica, Esdras capítulo 10, dice que años después, durante el reinado de Artajerjes I, el de la mano larga de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Entonces te dan todo ese revolú tratando de hacer hincapié que Esdras no es un pelagato, que Esdras es descendiente del primer sacerdote. ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón. O sea, recuerda que en la Biblia hace mucho hincapié en de dónde tú vienes y dónde tú saliste y quién son tus padres. Pues Esdras viene de ese linaje de Aarón, porque Esdras va a ser sumo sacerdote, descendiente del primer sacerdote de los israelitas. Artajerjes Longímano, rey de Persia en esa época. Longímano o Longimanus en latín significa el de la mano larga, long manus. El de la mano larga puede ser que acaparaba todos esos terrenos, ¿verdad? Todo eso. Así que ese era el rey persa en ese momento. Dice que en el 5º mes, Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes. ¿Cuándo es el primer mes? Mes de Nisán. El mes de Nisán de ellos es abril. Llegaron el primer día del 5º mes. El 5º mes es agosto. En otras palabras, salieron en abril, que es el mes primero de Nisán, primer día. Llegaron el mes de Ab, que es el 5º mes. Así que se echaron 4 meses. Viajaron en verano, ¿verdad? 4 meses. Y Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley para cumplirla y para enseñarla. En otras palabras, este es un escriba, este es un experto, este es un teólogo. No es ningún, vamos a decir, no era, de hecho, la palabra analfabeta sería un disparate si yo la utilizo, porque esta gente sabía varios idiomas, por eso estaban en la corte, estaban como asesor del rey, y él era el asesor para asuntos judíos. Esta es la copia, entonces en el 7 dice, esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras. Ahora vamos a leer la carta que el rey le entrega a Esdras. Dice en el verso 12, de Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, y erudito, ¿en qué? En la ley del cielo, Shalom. La ley del cielo no es otra cosa que el Pentateuco o el Deuteronomio o el Levítico. ¿Por qué? Porque esa era la ley hebrea. Recuerden que en la ley hebrea, y lo hemos estado estudiando en las leyes, en los estudios anteriores, hay mucho del código de Hammurabi, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan cuando estudiábamos ojo por ojo, diente por diente, que está allí? Pues entonces, aquí, esa carta que el rey le da a Esdras, dice lo siguiente: ley del Dios del cielo, Esdras 7 y también en Esdras 7:12 y 7:21, garantizada por un decreto del rey. No sabemos la extensión, sería Deuteronomio, sería el código sacerdotal que encontramos en Levítico 17 al 26, pero el judaísmo posterior identifica que esa ley del Dios del cielo no es otra cosa que el Pentateuco. El 13 y el 14, por este conducto ordeno
todo israelita, sacerdote, levita que vive en mi reino, se quiera ir para Jerusalén, que se vaya. Yo, rey, y mis 7 consejeros, ellos siempre tenían los reyes un grupo de consejeros, ¿verdad? Hemos enviarte a Judea y a Jerusalén en conformidad con la ley de tu Dios, la cual obra en tus manos. En otras palabras, para que apliques la ley del imperio persa y la ley de tu Dios. En otras cosas, el Pentateuco. Llevarás contigo, mira esto, toda la plata, oro, que mis consejeros y yo ofrecemos al Dios de Israel, cuyo templo está en ¿dónde? En Jerusalén, porque los dioses, estos pueblos, empezando por los israelitas, de hecho el israelita pensaba que Dios vivía allí y moraba allí, y por eso dentro del arca, y mientras tuviéramos el arca de Dios, no nos pasaba nada malo, porque Dios moraba allí. Así que el rey persa dice, yo me quiero consagrar con el rey de los cielos, con el Dios de los hebreos, para que no haya problema. Así que me voy a facilitarle todo esto, que se vayan para allá, que le reconstruyan el templo. Y entonces llevarás también plata, oro, todo lo que logres recaudar, ofrendas voluntarias del pueblo. Con todo lo que recaudes podrás comprar becerro, carnero, cordero, cereal, vino, todo para el altar del templo de Dios. O sea, le dice, tú recoges todos los chavos que tú puedas. ¿Y qué vas a hacer con esos chavos? Para que haya entonces con qué sacrificar allí en el templo, en Jerusalén. Si a ti y a tus hermanos les parece que con el oro y la plata pueden comprar otras cosas, háganlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Los utensilios te serán devueltos. ¿Qué utensilios son esos? Lo que se habían llevado Nabucodonosor, los babilónicos, se llevaron todo el oro y la plata del templo. Ahora los persas los devuelven para que el templo tenga esos utensilios, ¿verdad? 22 el 22 lo puse en Dios habla hoy abajo, porque tú sabes lo que son talentos, coros y vatos. Esa es la Reina Valera. Talento. No, eso es un denario. Pero entonces, anyway, talentos, coros, vatos. Dios habla hoy nos facilitó. Kilos de plata, litros de trigo, litros de vino, litros de aceite y toda la sal que... Y la sal sin medida, como dice Reina Valera. En otras palabras, para que compraran cantidades enormes de todo lo que se iba a utilizar, el vino, trigo, la plata. Que todo lo que ordene el Dios del cielo para el templo se haga con prontitud, porque exponemos ¿a qué? ¿Cuál es el miedo de él? Que Dios se ponga bravo. Que Dios se ponga bravo. Esto es, es el concepto de que hay que aplacar la ira de Dios. Y la ira de Dios la aplacamos haciendo sacrificios, holocaustos, ¿verdad? Y entonces, eso es un concepto no tan solo del israelita, es un concepto generalizado en todos estos pueblos antiguos. Había que entonces, para que exponernos a que el Señor se enoje contra el rey y contra sus hijos. Quizás habían oído lo que le pasó, bueno, ellos sabían qué le pasó al faraón en Egipto, que su primer hijo, el primogénito, el ángel de la muerte, el ángel del Señor, se lo había llevado. De ahí el Passover, ¿verdad? Por lo tanto, ellos no quieren exponerse a que Dios se enoje. Estos versículos están escritos en arameo, son parte de esa carta que le envía el rey persa a Esdras. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo recoge las prácticas de favorecer a los dioses de su colonia. Esta gente era inteligente. Ellos querían, si en Judea el Dios es Yahvé, vamos, y tenemos un experto en la corte que conoce la ley judía, pues
qué mejor que mandar al experto en asuntos de judíos a que organice aquello. ¿Bien? Y eso fue lo que hicieron. Y con algo detrás. Vamos a aplacar la ira de ese Dios, que no nos vaya a venir una desgracia. Fíjate que están escritos en arameo. ¿Por qué en arameo? Es el idioma de los caldeos, de los babilónicos. De hecho, en el Nuevo Testamento hay palabras todavía en arameo. Por ejemplo, Efata, que nos predicaba el pastor la semana pasada, ábrete al soldo. Talita Cumi, niña, a ti te digo levántate. Eli, Eli, lama sabactani. Todas esas son palabras en arameo. Por eso que cuando Mel Gibson hizo la película sobre Jesús, está el idioma que se usa, el arameo, ¿verdad? Así que era el idioma que se hablaba, es como decir, el idioma que se hablaba en el pueblo. El hebreo clásico se hablaba en el templo, los escribas, los sacerdotes, pero el pueblo hablaba, es como el griego, no era el griego clásico de Homero, es el griego koiné, que es el griego del vulgo. Por eso San Jerónimo cuando traduce le llama la vulgata. No es de vulgar, sino que es el idioma del vulgo, del pueblo. Así que entonces, bien importante esto, exención contributiva para la iglesia. Desde ahí había exención contributiva, exento de pagar tributos, contribución o renta a todo el que está, sacerdote, levita, cantores, criados del templo, ministros del Señor, tenían exención contributiva. Y mira que ahora hay unas peleas aquí, ¿verdad? Por si la iglesia debe pagar o no debe pagar contribuciones. En cuanto a ti, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha concedido, elige jueces y gobernadores. Wow, a Esdras le dieron un poder tremendo. Pero fíjate que el rey en la carta, estamos leyendo la carta de Artajerjes, la carta del rey dice, tú usa la sabiduría que ¿quién te ha concedido? Tu Dios. Para que haga los nombramientos. Ay, Señor, igualito que los nombramientos que hacemos hoy en día. Sin sabiduría. Y luego las confirmaciones, menos sabias todavía. Y aquí un rey, 2500 años atrás, le dice al líder judío, la sabiduría que Dios te dio, úsala para que nombres jueces, para que nombres los administradores, los gobernadores, para que el pueblo que está al otro lado del río Eufrates, al otro lado del río, quiere decir, recuerden que entre el Tigris y el Éufrates estaba toda esta tierra de Babilonia, Caldea, y al otro lado del río, hacia el Mediterráneo, pues la Palestina, a los que están al otro lado del río Éufrates, que conocen los mandamientos de tu Dios. Si alguno no los conoce, el que no conozca la ley, intrúyelo. El que no conozca la ley, intrúyelo. Qué sabia esta carta, ¿verdad? Y entonces, todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios, ni la ley del rey, fíjate que entonces se mezclan la ley del imperio y la ley de Dios, van mezcladitas, por eso que las leyes del imperio no pueden ir en contra de la ley de Dios, ni viceversa, porque a veces tratamos de forzar que lo que yo pienso como ley debe estar en la ley del Estado. Deberá ser juzgado de inmediato y condenado a que a muerte, destierro, pagar una multa o ir a prisión. Oye, está fuerte, ¿eh? Todo el que estuviera en esa tierra, todo el que estuviera en la tierra de Judea, porque fíjate que entonces Esdras va como sacerdote mayor, como gobernador, como todo. Por eso posteriormente, 10 o 15 años después, llega Nehemías como gobernador. Y Esdras se dedica mayormente a lo del sacerdocio.
¿sí? Porque gentil es todo lo que... Bueno, los gentiles eran las mujeres paganas estas, paganas, no me gusta usar esa palabra, sino mujeres que no pensaban que venían de otra religión, de otra cultura. ¿Qué hicieron con ellas? Las mandaron de vuelta a su casa con sus muchachos. Que eso para la mentalidad de nosotros, pues nos choca, ¿verdad? En este momento. Pero si no, mira, hasta con muerte podías pagar. Yo, Esdras, bendigo al Señor Dios de nuestros padres por haber puesto esos sentimientos en el corazón del rey para honrar el templo del Señor en Jerusalén. Y por su bondad y misericordia, para conmigo he sido bien visto por el rey, sus consejeros y todos los hombres de importancia. El poder de Dios me ha permitido recobrar fuerza y reunir hombres importantes de Israel que me acompañen. O sea que él hace entonces con quienes él cuenta, quién va a ser su team, su equipo de trabajo. Resumen, ¿quién es Esdras entonces? Para nosotros, un hombre, un erudito, un hombre versado en idiomas, un escriba. Los escribas uno los asocia con alguien que escribe y nada más, como si fuera un secretario. No es eso. El contexto es de una persona versada que conocía idiomas, leyes, experto en la ley del Dios de los cielos, como dice el mismo rey persa. Y este hombre fue enviado con una misión, restaurar el culto. De hecho, los judíos consideran a Esdras un segundo Moisés, el segundo Moisés, porque vino ¿cómo es? A reformar, esa es la palabra, Abraham, a reformar el revolú que tenían, porque esta gente venían, los que quedaron allí se mezclaron con los samaritanos y con todo lo que venían. Los que venían, sobre todo en la religión, tenían un sincretismo, una mezcla de cosas. Por eso que uno lo ve desde el punto de vista de nosotros acá, pero quizá en ese momento histórico tuvieron que tomar decisiones bien difíciles, bien difíciles. Su liderazgo fue tan significativo que se considera un segundo Moisés. La mano del Señor dirigió a Esdras en todo, lo llevó al otro lado como dice ahí, del río Éufrates, ¿verdad? Y entonces hizo que obtuviera el apoyo del rey en cuanto a dinero, en cuanto a todo lo que él necesitó. Esdras modela una espiritualidad que anima a la fe e invita a volverse a Dios mediante la práctica de la justicia, el servicio, solidaridad y el amor para con el pueblo doliente. Eso suena bonito, pero cuando leemos qué hicieron con las mujeres gentiles, qué hicieron con esos hijos de esos matrimonios mixtos, pues uno dice, claro, tenemos que ponernos entonces en ese momento los ojos, los espejuelos del Señor, para poder entender eso. Porque el hombre del siglo XXI, tú y yo no lo entiendo. Hay alguien que piense distinto. Estaba bien que mandaran a estas mujeres con sus hijos por otro lado, que las rechazaran, que las despreciaran, por asuntos de religión, que era lo que leía la hermana. Cuando hay estos asuntos de religión, se casa, por ejemplo, un cristiano y un musulmán, y tienen hijos. ¿Qué tú vas a hacer? Ahí lo que tenían que ellos hacer, decirle a las mujeres que se entregaran al Señor como hizo la moabita. Eso. Abraham resolvió el problema. Que se convirtieran al judaísmo y resolvíamos. Mira, eso hicieron. Es interesante porque eso que tú dices, le hicieron los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes eran los judíos cuando la reina Isabel la Católica en España había que convertirse. Si tú no te convertías, te liquidaban, te quemaban en la hoguera. Y entonces muchos decían, yo soy cristiano, y cambiaban el nombre. Por eso es que nosotros tenemos un montón de nombres que vienen del
Pérez es un apellido hebreo, por ejemplo, y así por el estilo. Exacto. Y Albarrán son hebreos, son árabes, y entonces decían, yo soy católico, yo soy cristiano. Mentira, era de la boca para afuera, para sobrevivir. Pero bueno, así que este problema lo hemos tenido en todas las épocas. Nosotros como cristianos, pues, tenemos que vestirnos de paciencia, la sabiduría del Señor. Vamos entonces a orar, inclinamos los rostros, nos tocaron la... Oh Dios de amor, que amas a todo ser humano, cuyas misericordias se renuevan cada mañana. También renueva nuestro deseo de servirte a través de la ayuda que brindemos a los demás. Señor, ayúdanos a ser bondadosos como tú, que eres bondadoso, a ser solidario como tú, que eres solidario, practicar la justicia como tú, que eres la justicia. Haznos capaces de vivir la fe de Jesús en medio del dolor de la gente. Elimina de nosotros la espiritualidad que ignora el sufrimiento humano y ayúdanos a ser cada día más como Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana que viene vámonos a Job. Job capítulo 8 y Job, sí, capítulo 8 del 1 al 10 y del 20 al 22. Job 8, 1 a 2, soportando cargos falsos, casi nada. Está difícil. Bueno, Dios les bendiga.